En la memoria de Surcando Surcos, documentación radiofónica. Para comenzar a narrar esta historia hay que retroceder un poco en el tiempo. Más. Domingo en Antofagasta. Alegría y romanticismo en sus hogares. Familias enteras se reúnen en torno a la radio a espera del almuerzo dominical. Sintonizan el dial 110.0, frecuencia AM, correspondiente a Radio La Portada, para escuchar el programa cultural Surcando Surcos. The All-American Half Pound, pure beef patties, lettuce, tomato. Llega hasta ustedes Surcando Surcos, programa cultural creado por el periodista, poeta, escritor Manuel Durán Díaz y que semanalmente transmitimos por los surcos amigos de Radio La Portada para presentar en su edición de hoy la poesía siempre. Manuel Durán Díaz, creador cuyo profundo afán regionalista lo demostró a través de la prensa, con artículos en los diarios El ABC, El Mercurio de Antofagasta y La Estrella del Norte, donde se cobija bajo el seudónimo del Chango. Su incansable vocación de nortino lo vuelca además en los radioteatros, en los cuales se luce guapamente. Pero es con su programa radial, Glosas de Mediodía y más tarde, Surcando Surcos, con el cual dejaría un legado definitivo a las próximas generaciones. Bajo un viejo techo, después de haber subido una escalera de mármol, frente a un micrófono radial, Manuel Durán Díaz lee uno de sus poemas. Breve saludo en unos breves versos. Transformación. Niña alfarera, ahueca la greda de tus manos y dame de beber. Con la primera lluvia forjarás un cántaro con tus manos y con mi sed. Sergio Gaitán, pedagogo en lenguaje y miembro del equipo de Surcando Surcos, cuenta su encuentro con Durán. Bueno, yo conocí a Manuel Durán Díaz por instancia de otros amigos de la ciudad, como por ejemplo el poeta de Iquique, Guillermo Rosmarri. Guillermo concertaba la entrevista con Manuel Durán y ahí lo conozco al viejo Durán en su propio ambiente, en su salsa, un loco en su salsa, y donde el viejo tenía 2, 3 piezas de biblioteca y tenía mucha cinta, tenía vivencia y era bastante desordenado en su propia escritura, y ahí empieza una amistad que duró, que se rompe solo con la muerte de él hace un fin de año, ¿no es cierto?, hace un 31 de diciembre, un 1 de enero. Ese conocimiento me llevó a mí a conocer a otros autores de la ciudad, de la región, que yo no tenía mayores conocimientos en la medida en que él sí los conoció, compartió, convivió con ellos. Los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene. Es de esta forma que Gaitán, una vez fallecido el gran bate Manuel Durán Díaz, continúa la labor de difundir y analizar las artes en su más ancho espectro. De tal modo, decide reunir un equipo de trabajo que lo ayude con tan ardua tarea. El grupo seleccionado por Gaitán estuvo conformado por los periodistas
José Astudillo, Víctor Borges, el técnico en sonido Raúl Cáceres y el escritor Eduardo Díaz Espinosa. A continuación, escucharemos a Borges y luego a Cáceres recordando sus días en Surcando Surcos. Esto fue una situación bastante interesante porque yo ingresé al programa cuando estaba cursando tercero medio, tenía 16 años, y me invitó literalmente en una esquina de 21 con calle Osa, el académico, profesor, investigador Sergio Gaitán, que había heredado de Manuel Durán Díaz y su familia este programa. Entonces yo estaba parado en la esquina esperando entrar a clase en el Liceo de Hombres, donde yo estudiaba, y ahí yo tuve la oportunidad de conocer a Gaitán porque él se acercó, él tenía referencia de que a mí me gustaba escribir, de que yo escribía poesía, de que me gustaba mucho el cine, era un cabro chico en esa época yo, y él me dice, te espero el domingo en la radio La Portada, que quedaba en calle Prat, casi al llegar a Mata. Entonces, yo no lo conocía, para mí era una persona adulta, él ya tenía casi 28 años, y él estaba terminando su carrera de profesor de castellano en la Universidad del Norte, y yo tenía apenas 17 años, y llego al programa el domingo, y él me dice, siéntate, porque vas a tener que hablar de lo que a ti te gusta, el cine. Por lo tanto, él me entrevistó, y a partir de ahí, en forma ininterrumpida, durante más de 11 años, hasta el término del programa, yo fui comentarista de cine y de literatura en el programa Surcando Surcos. Bueno, en primer lugar, yo llegué primero a la radio La Portada el año 86. Venía de la radio Juan Godoy de Copiapó y justamente me hicieron una invitación para trabajar en la radio La Portada. La Portada era una radio muy tradicionalista en Antofagasta. Te cuento que en el año 62 la creación de la radio La Portada, y en ese tiempo era una de las 2 AM que quedaba en Antofagasta. La función de la radio AM era muy importante porque una radio FM se escucha solamente en la ciudad, pero la AM tiene la posibilidad de que lo escuchen en otros puntos de la ciudad por el hecho de la frecuencia. Y llegué a Surcando Surco, porque Surcando Surco es un programa de fin de semana, el día domingo habitualmente. Surcando Surco es un programa que está relacionado con la cultura, donde conocí muchos amigos entrañables en Antofagasta, como es el Pelado Díaz, como el Sergio Gaitán también, Víctor Borges, que sigue siendo un gran amigo ahora, de mucha experiencia, José Astudillo también, y por Surcando Surco pasaron muchas figuras. Por ejemplo, se desfilaron por ahí figuras importantes de la literatura actualmente en Antofagasta. Después de este corte comercial, continuaremos con el reportaje radial En la memoria de Surcando Surcos. Restaurante de comida casera, vivero y hierbatería, La Vieja Molienda del Bueno Ramón. Plato típico chileno perfumado por recetas familiares y la atención cálida, amena y alegre del mismísimo Bueno Ramón. Además contamos con vivero bondadoso y hierbatería ligera para entrar en contacto con la naturaleza después de un buen almuerzo. El Bueno Ramón le muestra la opción. Restaurante de comida casera, vivero y hierbatería, La Vieja Molienda del Bueno Ramón. León de la Estrella, esquina General Rumilieta. Horario de atención de 12 de la tarde a 6 de la tarde. Estamos de vuelta con el reportaje radial En la memoria de Surcando Surcos. En el tiempo en que el arte y la difusión de la cultura no eran cosas fáciles de hacer, ni bien vistas,
el programa radial creado por Manuel Durán Díaz marcó una diferencia con un tono serio, reflexivo y profundo. Poetas, escritores y músicos, sin censura alguna, desfilaron por el micrófono de Surcando Surcos, domingo a domingo. Uno de ellos fue Nicolás Ferraro, hombre de bella lírica y alas desérticas. No sé, ha avanzado un poco la hora y me gustaría que si pudiéramos leer algo, escuchar, tener la voz de Nicolás Ferraro en algún texto de poemas, siempre es más factible de hacerlo. Estamos hojeando la antología Atacameña de Alfredo Aranda. Sí, aquí es un poema que lo dediqué a mi novia en ese tiempo, que es mi señora ahora, es mi señora por 40 y tantos años ya. Pero nombrémosla. Guillermina Calderón, Mimi Calderón. El poema se llama Viaje porque ella viajó a Estados Unidos cuando hacía muy poco nos conocíamos, le tocó viajar a Estados Unidos con una beca para estudiar en Estados Unidos, ella es profesora de inglés. Entonces escribió un libro por dentro prácticamente entero dedicado a ella. Y de ahí sale este poema, Viaje. Yo en el norte temblando, tú en la mar llevada sin quererlo, acaso oscura, la frente en desconsuelo, en llaga pura, la garganta queriéndome llamar. Entre el agua que se abre sin parar y la noche obstinada en su negrura, te obstinas tú también contra la dura angustia que te lleva a sollozar. Te obstinas, pero el viento te eterniza contra la proa de perfil ceñida del barco que te aleja del sur lejano. Y lloras y tu llanto se agudiza si te ves finalmente perseguida por las 10 golondrinas de mi mano. Como dijo Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Uno de esos hombres fue Andrés Sabela, otro invitado asiduo al programa radial. Y ahora, para concluir mi breve intervención, un poema inédito de mi libro El mar tiene 20 años. Envío la lectura de este poema como un saludo a mi entrañable amigo y hermano en la poesía, Manuel Durán Díaz, La doncella. En papeles preciosos le escribía al mar, contándole cuánto lo amaba. Encargaba al viento sus cartitas, el gran desmemoriado las perdía. Cartas, cartas, cartas. El cielo se hinchaba. Dios dijo, basta. Sopló sobre ellas. Nacían las gaviotas. Cuando sabes que algo es correcto, lo difícil es no hacerlo. Es lo que pensaba un humilde pampino que con su primer poemario en mano se acercó a Radio La Portada para ver si le daban un espacio a su creación. El equipo de Surcando Surcos lo acogió, brindándole una palestra digna a su arte, el cual fue hecho con el sudor árido de su corazón. Ese pampino era Hernán Rivera Letelier. Surcando Surcos, ¿cómo no voy a acordar? Fue el primer programa en la radio en que yo leí mis poemas. Yo era un obrero de La Pampa, trabajaba en Pedro de Valdivia, y cada vez que venía a Antofagasta de vacaciones o a hacer un trámite y pasaba un fin de semana acá en Antofagasta, me invitaban a ese programa, Surcando Surco. Recuerdo que por aquel tiempo lo dirigía Sergio Gaitán, y leía mis poemas junto con el Pelao Díaz, el famoso Pelao Díaz, con Sergio Gaitán, con Galvarino Santibáñez, con Luis Con, en fin, varios poetas de la Universidad del Norte. Yo era el único poeta no universitario, era el único poeta obrero, y el programa Surcando Surco para mí fue fundamental porque, como te digo, fue el primer medio que me dio la oportunidad de mostrar mis poemas.
Una caída puede ser el comienzo de una bella danza. Bien lo sabe Nelly Lemus, profesora normalista, investigadora incansable de los bailes del norte de Chile, poeta del paisaje humano del desierto y las alturas andinas. Lemus mantuvo un contacto profundo con Surcando Surcos, sirviendo como puente a los jóvenes músicos de ese entonces. Ese nombre que es tan especial acá en el norte, Surcando Surcos, fíjate, porque el surco uno lo relaciona con el sur, ¿no? Y bueno, después, al pasar los años, al volverse uno vieja, se da cuenta que acá se han surcado muchos surcos y curiosamente dan frutos a largo plazo. Grandes personajes literarios pasaron por Surcando Surcos, muchos de ellos condecorados con el Premio Nacional de Literatura, tales como Sadi Sañartu, Braulio Arenas, Gonzalo Rojas, Raúl Zurita, Nicanor Parra, Oscar Hahn, Enrique Lin, entre tantos otros. De Lin escuchamos un poema declamado tras su visita por Antofagasta. Llaman artistas a los animadores de la televisión, a los cantantes de radio, artistas a las coristas del Crazy Horse, que ante la euforia del público infantil que se hace pipí de entusiasmo y trata luego de acercarse a los titanes del ring para abrazarlos o pegarles o lo que sea, luchan vestidas con los trajecitos que las caracterizan. Acreedoras al título de artistas son pues las estrellas del Cazacascán y artistas totales, los protagonistas de una telenovela datada en Santiago o en Ciudad de México por cualquier fénix de los ingenios. ¿Quiénes no son artistas? ¿Y qué sería ahora de los autores del Partenón? Esquilo y Sófocles, Leonardo da Vinci, ¿tuvieron algo que ver con el arte? El mismo Lope de Vega, Góngora y Don Miguel de Cervantes. ¿Y en qué alturas, por el contrario, inaccesibles del arte, se mecen Brigitte Bardot, Mario Moreno, Cantinflas o el autor del Triángulo de las Bermudas? A mediados de los años 90 se transmitió el último programa de Surcando Surcos, quedando en los anaqueles de la historia toda una vida dedicada al servicio de la cultura y las artes. Los integrantes de ese barco radiofónico reflexionan sobre el aporte hecho a la ciudad. Lejos, uno de los programas culturales más extensos en tiempo, de mayor calidad, por la calidad y cantidad de entrevistados, uno de los programas más serios, uno de los programas más democráticos y uno de los programas mejor preparados que existió en la radiotelefonía local y me atrevería a decir nacional. En una época tan compleja como en época de dictadura, donde lamentablemente no había espacios para la cultura, bueno, te estoy hablando de la cultura de la gente que se vincula a las letras especialmente, de la gente que se vincula a la poesía. En este programa también se vinculaba, como te decía, a través de lo que eran los medios de comunicación, dar a conocer lo que era el cine alternativo, los documentales que existía también, incluso era también un medio de comunicación para dar a conocer las actividades de otras casas de la cultura en que Teparense funcionaban, por ejemplo la gente de la universidad, la gente de otros centros culturales. Así que yo creo que fue un baluarte importante de la cultura, porque no había espacios para ese tipo de cosas, estaban como vetados. Y en muchas oportunidades, yo te cuento como anécdota, se decían cosas y se hablaban cosas que en esa época era complicado hacerlo. Así que en varias oportunidades yo me acuerdo que escuchábamos, como teníamos un teléfono abierto, recibíamos llamadas con insultos y comunistas de mierda, que te íbamos a matar y que ese viejo está hablando que son puros comunistas. Ese tipo de cosas que se ventilaban en esa época se recibían en la radio. Pero no es que se hablaba de eso, sino que teníamos una ventana abierta a lo que era la cultura en general. Y eso se pueden corroborar los protagonistas también de Surcando Surcos. Hay una carencia de un espacio realmente cultural en la ciudad. Yo algo te he comentado de que hay, por lo menos el interés por ahí,
de sacar una versión 2.0 de Surcando Surcos, al menos de 10 minutos a través de estos canales que te permite el YouTube, ¿no es cierto?, la televisión, y volver a entrevistar y ver, lógicamente, a la gente que hoy día, porque de alguna manera el panorama cultural se ha renovado, y los otros que están todavía aún se mantienen haciendo sus poemas, sus cuentos, sus obras de teatro, pero es gente que necesita darse a conocer, necesita ser entrevistados y decirle al resto de la ciudad, oye, nosotros también existimos como cultores culturales. Atardece. Se disuelven las lejanas humaredas de humo de los cerros. Las palomas picotean las migas de pan en la plaza. El tren de carga pasa dejando un chirrido en los oídos de los niños, y las radios de los vehículos y las casas sintonizan por última vez una estación olvidada en AM. En la memoria de Surcando Surcos, documentación radiofónica, una producción de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, realizado en la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile, septiembre 2012. Participaron Piero Santoro, Jean-Pierre D'Artagnan, Jesús Castillo.